Despiertas en un lugar desconocido. El ambiente a tu alrededor es desconcertante. Nada tiene sentido y sin embargo todo parece encajar. No recuerdas quién eres. Es un espacio extraño y familiar por el cual empiezas a avanzar con seguridad. De un momento a otro te encuentras con el cadáver de una chica a la cual no conoces, pero sabes cómo se llama. Saber su nombre te recuerda al tuyo. Eres Akaido, el brillante detective, y tu deber es seguir las pistas tras un asesinato. Freud propuso que el id es la estructura de la psique humana que aparece en primer lugar. A diferencia de lo que ocurre con el yo y el superyo, está presente desde que nacemos. El id representaría aquellos impulsos que luchan por salir del inconsciente y hacer que las pulsiones primarias rijan la conducta de la persona, independientemente de las consecuencias que eso pueda conllevar. Por ello se suele considerar que el id es la parte animal o instintiva del ser humano. Esta es la premisa de Id Invaded, un anime original producido por el estudio NAS, dirigido por Ei Aoki y que cuenta con guión del escritor y novelista Otaro Maiyo. El anime nos ubica en un mundo en donde los detectives de homicidios cuentan con la tecnología para analizar la psique humana de los asesinos seriales e interpretarla digitalmente en escenarios virtuales denominados pozos, en los que se pueden obtener pistas e imágenes en tiempo real. Esta crítica la iniciaremos de manera diferente, ya que lo primero que analizaremos serán los que a nuestro criterio son los principales errores de la obra. Id Invaded es una historia de corte thriller psicológico misterio que probablemente se centre más en la parte psicológica de la historia, dejando algo relegada a la propuesta y resolución de misterios. Si como autor de alguna obra vas a introducir misterios para que el protagonista de tu historia los resuelva, tienes que construir los parámetros de estos de forma que cuando esto se resuelve el espectador diga, claro, era obvio. Ese es el problema con Id Invaded, no sabe resolver los acertijos que se plantea. Por un lado es cierto que los escenarios dentro de los pozos funcionan como acertijos. De hecho, están bien diseñados y son variados entre sí. Incluso el misterio alrededor de ellos muchas veces está bien planteado, pero el problema viene a la hora de poner la última pieza del rompecabezas. Generalmente cuando se resuelve un misterio o un acertijo, esa última pieza es la que le da sentido y luz a todas las demás. Desafortunadamente aquí no sucede eso, ya que muchas veces los misterios se resuelven por suerte, intuición de los personajes por llamarlo de alguna manera, o conveniencias del guión. No hay ningún momento eureka donde todo lo anteriormente hecho por parte del detective cobre sentido. Algo que puede ser un factor importante que influyera en lo anterior es la duración del anime. Contando este con tan solo 13 capítulos de poco más de 20 minutos cada uno, y en donde se plantean varios misterios a resolver, trae consigo un desarrollo muy corto para cada uno de los casos. Como bien sabemos, el villano es uno de los principales personajes de este tipo de obras. Es con quien contrastamos al protagonista, sus ideales, su forma de pensar, su forma de actuar, etc. Por ende su construcción y resolución debe ser ejecutada de buena manera, ya que si esto no es así, el peso del protagonista cae con él. Es esto precisamente lo que sucede en este anime. La primera aparición del personaje es memorable. Ese primer momento del villano está construido tan bien que te deja en claro que es un personaje importante y deja al espectador con ganas de saber quién es, lo que es una lástima. Si su construcción y resolución final hubieran estado al nivel de esa primera aparición, pudiéramos estar hablando de un villano memorable. Y es que a lo largo de la historia jamás se nos explican sus ideales, pensamientos o motivaciones. Si un personaje te tiene que explicar estas cosas por su cuenta, probablemente hiciste un mal trabajo al desarrollarlo. Nos dejan en claro desde el principio que el villano es quien está detrás de todo, sin embargo, nunca se siente esa asfixia, ese terror ni esa omnipotencia de lo que tanto se habla. Cuando nos encontramos con un villano o algún personaje del cual no conocemos su identidad, empezamos a tratar de adivinar quién es por medio de las pistas que nos da la historia, por lo que es normal ir de un lado al otro señalando personajes de los cuales desconfiamos. Pero en Id Invaded se comete un pecado con este tipo de historias, ya que en este caso se sabe, se deduce, se huele su identidad desde muy temprano en la serie, dejando poca sorpresa a la hora de revelarnos su identidad. Al igual que en el caso de los acertijos, el que la duración del anime sea tan corta tal vez le juegue en contra,
ya que se pudo haber utilizado esta primera temporada para construir al villano con más calma, lo que además crea la oportunidad de centrarse más en los villanos secundarios, los cuales terminan siendo más interesantes tanto en variedad como en desarrollo que el villano principal, inclusive al contar estos con poco tiempo de pantalla. Hubiera sido interesante adentrarnos más en su psicología y desarrollar aún más esa interacción que tienen con los detectives, siendo esta uno de los mayores aciertos del anime. Los personajes secundarios no son en sí un error del anime, cumplen su función, pero es esa función la que consideramos un error. La obra cuenta con una gran variedad de personajes secundarios, tanto detectives como asesinos, pero estos no son tan bien manejados a pesar del enorme potencial con el que contaban. En el caso de los asesinos, varios de ellos muestran por momentos tener un pasado que a uno como espectador puede resultarle interesante y ayudaría a crear cierta empatía hacia ellos, y darles un peso narrativo tan bueno que incluso cuando ves el resultado final de la obra, dejarían opacado al villano principal. En el caso de los detectives, muchos de ellos cuentan con un papel meramente secundario. Tienen la única función de mostrarnos lo diestros que son en su trabajo, pero hasta ahí. E incluso, esto último no es del todo creíble. Los agentes únicamente tienen la función de observar lo que está pasando dentro del pozo cuando el detective está inmerso. Si hay que buscar un nombre, dirección o fecha debido a alguna pista otorgada por los escenarios virtuales, ellos se encargan de googlearlo y atar cabos que hasta un investigador novato podría resolver. Además de esto, en ningún momento llegamos a conocerlos en aspectos más alejados a su papel de apoyo. No conocemos qué es lo que los impulsa más allá de su sentido del deber y justicia. Estos son los aspectos que a nuestro parecer le restan valor al anime, pero todo lo bueno de Id Invaded está sobre los hombros de 4 personajes, y la forma en la que nos cuentan sus historias lo llegan a hacer tan bien que salvan el anime. Akihito es un ex detective caído en desgracia que a inicios del anime se encuentra preso y que aún tras estar cumpliendo una condena es el principal colaborador de la agencia, accediendo a entrar en escenarios virtuales construidos a partir de las mentes de diversos asesinos seriales. Es a través de estas interacciones entre el mundo virtual y el real que vamos conociendo sus deseos, su culpa y su pasado. Akihito representa la eterna pregunta si se tiene que ser un villano o un héroe, un asesino o un detective, bueno o malo, o simplemente las personas son más complejas que una dualidad entre el bien y el mal. Tal vez estemos llenos de matices lejos de esos extremos. En paralelo a esto sucede la historia de Hondo Machi, una detective de campo que a diferencia de Akihito goza de su libertad. Desde un principio se nos introduce que ella tiene aptitudes de deducción que la vuelven una candidata a detective muy prometedora, lo cual la introduce en una disyuntiva, ya que en los pozos solo pueden entrar aquellos que han asesinado. Muy pronto iremos conociendo cómo los deseos de Hondomachi se contrastan con la historia de Akihito, ya que ella, a pesar de ser libre, quiere convertirse en una gran detective y entrar en los pozos, mientras que Akihito solo quisiera ser libre y ver a su familia una vez más. Esto la llevará a preguntarse qué es lo que motiva esos deseos. Hondomachi representa la lucha constante de lo que somos, de lo que queremos ser y si estamos dispuestos a aceptar nuestra realidad con tal de seguir avanzando. Estas son las 2 historias principales que se van desarrollando al comenzar el anime, las cuales se van entrelazando de manera directa, ya que teniendo a Akihito dentro de las simulaciones, este influye en el desarrollo de Hondomachi como personaje. A partir de la segunda mitad, el anime da un giro interesante y junta 2 líneas más a la trama, que complementan de buena manera las primeras 2 líneas principales de la historia. El primero en entrar es Funetaro Momoki, el líder y encargado del área especializada en los pozos. Hay que aclarar que él aparece en el anime desde los primeros capítulos, aunque en un rol ligeramente secundario a pesar de su alto cargo dentro de la agencia. Es en los capítulos restantes cuando se nos va desvelando poco a poco la importancia de Momoki, ya que este sirve como puente entre Akihito y su cordura, debido a la estrecha relación que hay entre ellos. Momoki estuvo presente en el desarrollo laboral de Akihito, avanzó junto a él dentro de la agencia de detectives y conocía de manera muy personal a su familia, por lo que visto de una forma estricta, Momoki es el último vestigio del pasado al cual puede aferrarse Akihito
antes de que todo se derrumbe dentro de él y lo consuman sus demonios. Kaeru. En este caso, revelar muchos detalles acerca de este personaje podría arruinarles la experiencia, si es que no han visto el anime y tienen planeado hacerlo. A grandes rasgos, Kaeru es la misteriosa chica que siempre es asesinada dentro de los pozos antes de que el brillante detective aparezca, por lo cual es uno de los personajes que más tiempo en pantalla tienen y de la que a su vez conocemos muy poco, pero conforme avanza la historia iremos conociendo su enlace con Akihito y Momoki, además de su importancia en la creación de la agencia y la tecnología de inmersión en los pozos ID. Hablando de los pozos ID, la manera en la que se construyen e interpretan los mundos mentales y cómo estos se relacionan con el subconsciente de los personajes a los que pertenecen, la forma en la que el protagonista interactúa con cada uno de ellos y las leyes bajo las cuales se rigen son aspectos muy interesantes que te mantendrán pendiente de cada uno de los misterios que estos pueden llegar a esconder. Entre ellos encontrarás ciudades fragmentadas, cascadas que esconden francotiradores, trenes infinitos rodeados de un espeso bosque e inmensos desiertos. Es en estos escenarios donde se desarrolla la mayor parte de la historia. La interacción entre los detectives y la representación de la persona a la cual pertenece el pozo son el punto de interés, ya que el misterio nunca se desarrolla de la misma manera, haciendo que aunque siempre exista una fórmula del detective dentro del pozo, el viaje de este ahí nunca será el mismo. It Invaded es un anime que plantea una gran idea, sin embargo comete grandes errores a la hora de contar su historia, además de desaprovechar elementos que de haberlos utilizado de manera correcta, pudieron haber sumado a su causa. El error que tiene con el villano es algo que una historia del género no puede ni debe permitirse, y le cobra factura al resultado final. A pesar de lo anterior, nos mantenemos en que el factor que vino a degradar en gran medida la calidad de la obra fue el poco tiempo que tuvieron para contarla. No nos queda la duda de que el escritor contaba con el potencial para hacer bien estos detalles, puesto que aquellos personajes que tuvieron el personaje suficiente para desarrollarse lo hicieron de manera excelente. Posiblemente una temporada de 24 capítulos hubiera sido lo ideal. Al final, It Invaded es un anime que vale la pena, tiene varios momentos crudos e impactantes que, llevados de la mano con el misterio que hay detrás de la tecnología de inmersión, te harán desear conocer todo lo que puede haber tras la mente de un asesino. Recuerda suscribirte. Además, también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Twitch.